Continuando con el octavo ejercicio sobre los diálogos, voy a comenzar con mi diálogo una palabra que me tocó es el picnic, sobre mis vocabularios que saqué del libro que me tocó. Así dice, ¿qué quieres llevar para el picnic? Llevemos pan, unas bebidas y ensaladas de papa. La pregunta, ¿tenemos pan en la casa? Responde el joven, sí, pero no tenemos mayonesa. Necesitamos comprarla. Tampoco tenemos cebollas. Responde, compremos también apio, perejil y pepinillos. ¿Qué tal si lo agregamos tocino y huevos duros? No, odio el tocino. Mejor pongamos jamón. Vale, también hagamos ensalada de pepino y tomate. Ese es con la palabra picnic. La otra que lo he sacado es zancadas. Zancadas. Enseguida se encontró corriendo pegando a la grupa del cielo. Cada zancada le acercaba a esas escasas pulgadas de los pesaños. De repente, el coche, su gigante, su gigantesca zancada le permitía ir al mismo paso, seguirlo por la misma y oscura carretera. De esa ancha era un carro que había en el camino del jardín y que ese hombre había sido, sin duda alguna, el que pasaba por una zancada. Cruzaron por un círculo de hierba. Al llevar a la tierra, Richard se detuvo y se acercó de inmediato a la mitad de la zancada y miró fijamente al suelo. La otra palabra que lo saqué en mis papelitos es la palabra áspera. La palabra áspera. Unos versos ya hacia el final desvelaban cuál era esa áspera material de cómo hacerla de la misma tormenta. ¿Cuánto era la áspera materia rosa cuando murieron? Es la rosa el símbolo de la belleza y del poema. La caducidad. Estas, esta áspera materia habla aquí de la tierra, Galacia y de sus gentes, la- las brotes ebanistas y mujeres hilando esencias naturales, las castañas, guisos de patas que en obras nominantes se habrían ido al mundo y es la emigración de los viajeros, los países los países mencionados en una voz con ambición de decir la totalidad, lo cual es lo que es lo global. Otra palabra que escogí es forcajeo. El forcajeo causa un elevado número de bajas en el bando atacante y el objetivo de lograr atacar en el núcleo urbano se desvanece poco a poco. Tras un buenísimo forcejeo de Gutiérrez malleado con un vaciado guardianes civiles, Tejero efectuoso en un disparo al aire que fue seguido por unos ráfagas de los fusiles de los asaltantes.
Para entonces su oferta se reportó más importante, se había reducido en los Juegos Olímpicos y un cargeo programa de fútbol norte de varones. Otra palabra que escogí, me tocó es la palabra arcadas. Arcadas. El exterior consta de 4 pisos con arcadas y su supervisión de órdenes. Táscano, el más sobrino y robusto. En el piso inferior y único, el inferior y contiguo, el más derrocativo y el delicado en el superior. El cuarto, que también contenía un piso, añadió posterior. Por todos estos movimientos, con abundantes decoraciones escultadas y a menudo con arcadas remendantes en gabletas. Otra palabra que es lo que escogí, me tocó es exhalar. Me ha declarado con mucho misterio que Alonso tiene resuelto entrar de religioso tan pronto que acabe tan poco que case a su hija, que a su hermano. La mayor parte de la pasea en la calle a la señora Beatriz. Entrada la noche, en que se hace menos de una hora, recibió un papel que no puede ser sino ella, dándole una carta para hoy. Pues a través de una apuesta traía el oído a exhalar sus suspiros, dedicando si ella es enamorada mía. Si lo juraba, que la boca bermejea, tan pequeña y bonita, con sus dientes de pequeños, mandó no a exhalar, sino podía exhalar más un hilito fragante, como la brisa que pasaba sobre los jardines. Otra palabra que es la toqué es sollozante. Carla, acompañado por el sollozante lamento de la música, hizo pasar el torsono del hombre por encima del huerto, se inclinó y le empezó a rendir música a sus oídos. El hombre cayó ante tan linda música. Pero en una cosa que ella habría heredado y que había temblar y agitándose como había hecho a su sobrino sollozante, e incluso mi propio cuerpo averiado después de unos catarcismos inferiores relacionados con 2 hombres ya habían muerto ante tan delicada música que serían que serían una buena música para sus oídos. La palabra hípido. Hípido. Ellos tuvieron que aguantar una sucesión de hípidos, judeos y herbestos explosivos, mientras el hombre instalaba sortear el inmencionamiento torrente que desbordaba su causa emocional. Pero a menudo que pasaba, creo yo, desde atrás equitativamente sus propios hípidos, Clive, como conmocionado aún por la explosión, se crispó conmocionado por una explosión. Su arma, el percutor, el gatillo, la cuchufleta, o que sé, cuyo el caso se le atascó también. Tras ajustarse la estúbula mesalina, había la cara entre la más y rompió más allá con el pequeño hípido de niños
castigándolos. Otra palabra que lo escogí es zumbidos. Zumbidos. Isaac y Eli se afecinaban ante el tablero de dibujar mientras los primeros moscas de la temporada acariciaban el calor de las plantas de la primavera con tan frenéticos zumbidos. De repente todos quedó en silencio, salvo las aves, zumbidos de energía de la nave que se filtraban a través de las consolas de las paredes y los suelos, que también daban unos zumbidos muy ruidosos a través de los tiempos. Se produjo un disparo a su lado. Un silbato dejó de oír su voz aguda y potente, y entre chispoteos y zumbidos eléctricos, la centella rebotó, arrancó con una sucesiva estrella. Tuerto, la palabra que me tocó, tuerto. Estos caballeros quedando en lo más alto del rey, mandó a matar, vayendo que los mataran estos tuertos. Dieron que empezaban al rey de que perseguían ante Dios, que ellos daban juicio sobre esta muerte que les mandaron a dar con tanta tuerto, que aquel mensaje ellos llegaron a 30 días. Se le apodó el justiciero por la energía que tuvo que ejercer para mantener controlada a la nobleza, ya desde que se hizo cargo del poder, no importándole en muchos casos para conseguir ese sometimiento recurría al ajustamiento de los nobles o incluso en los asientos y embascados, como ocurrió con don Juan, lo haría el tuerto en la ciudad de Toro. La palabra que me tocó el otro, lo escogí, es absorbió. Molly se levantó, fue a situarse donde habría estado él. Junto a la baranda, por un momento se absorbió en la contemplación de una baranza que pasaba, desplegando un taleso de 3 cuerpos, dedicándose en la arcada que se había hecho sobre el borroso diseño del jardín, y se observó a la contemplación del suelo. Luego bajaron al ataúd como fosa de Dios de la tierra. Lo absorbió para transformarlo en una barca nueva y mayoría de la extensión acuática del cosmos. Y por último me tocó, escogí la palabra susurró. Julio se siente confundido ante semejante conclusión. Ahora, su consecuencia le susurró: has hecho mal en aceptar el puesto y lo pagarás frente a eso. Su piel está blanca como el jugo de los castaños, su voz es como el aire cuando susurra entre las montañas y su presencia transmite la paz del estímulo que calma. Estaba obsesionado por el cuerpo, la puerta terminaba y empezó a alguien a susurrar ante estuviera el valor de formular tus deseos más secretos. Dirías, quisiera hacer inventado todos los vicios que sean susurrados al aire. Esos son los 8 ejercicios que he realizado, licenciado.